respetuosamente, es hablar del futuro de la estrategia en el Ecuador. Pero hablar de estrategia es una palabra muy utilizada y es poco entendida. Entonces, hablar del futuro de la estrategia es hablar de la empresa. Y hablar de la empresa es hablar del futuro de las organizaciones. Y el Ecuador, en gran medida, se desarrolla al ritmo de las organizaciones. Entonces, la intención de esto no solamente es ver la visión que tenemos de los profesores, que cada uno maneja su área con un enfoque estratégico bastante bueno, ustedes lo van a ver, sino invitarles a reflexionar. No es un tema de la academia, no es un tema de la empresa, no es un tema de las organizaciones, es un tema de trabajar en conjunto. Este espacio lo que nos presta es unos minutos para reflexionar juntos, tratar de incentivar, tratar de motivar la importancia de este proceso. No es un tema de hablar del futuro de la estrategia, es del futuro de la empresa, el futuro de la sociedad. Entonces, pues nada, lo que vamos a hacer es tener un pequeño diálogo con cada uno de ellos, cada uno va a poner su visión para que Fernanda un poco ya nos explicó. El orden será un orden alfabético, no hay orden de importancia, por si acaso, puede haber una mención. Entonces, pues Marcelo, no es el más importante, es la aguja, nos va a comentar desde el punto de vista de los modelos de negocio, cómo está evolucionando la estrategia y qué de ella. Marcelito. Bueno, muy buenas tardes con todos, qué gusto estar aquí con ustedes, muchas caras conocidas, eso nos motiva muchísimo. Fausto, el primer expositor, habló mucho de la incertidumbre, repitió exactamente 14 veces la palabra incertidumbre frente a la charla, y yo voy a seguir hablando un poco más de eso. Quiero empezar este conversatorio con una frase del famoso boxeador Mike Tyson: todos tenemos un plan hasta que nos dan un puñetazo en la cara. Estamos pensando todo el tiempo en estos planes estratégicos de 5 años, de 10 años, y de repente nos quitan la luz 10 horas. Pronto nos quitarán el agua. Llega el COVID inesperadamente. Entonces, esto hace pensar si es que realmente el plan estratégico formal, rígido, como lo conocemos, funciona. Los ecuatorianos, los latinoamericanos, yo creo que tenemos un PhD en crisis, los empresarios. Aparte de ser extremadamente resilientes. Hay una frase un poco trillada que dice que lo único constante es el cambio. Aquí en el Ecuador y en nuestra realidad parecería que lo único constante es la crisis. Y sí, dicho esto, estamos en un mundo de mucha incertidumbre. Y vuelvo a esa pregunta: ¿el plan estratégico rígido, como lo conocemos, funciona? ¿Funciona el sentarnos una vez al año, no sé por qué es una sola vez al año, a revisar el presupuesto, a ver proyectos que están bajo nuestro control, a ver cómo vamos a crecer el 10% con respecto al año pasado? ¿Es eso realmente una estrategia? Les pregunto yo a todos ustedes. Yo me atrevería a decir que no necesariamente. La estrategia va mucho más allá que ese plan rígido. La estrategia es más bien una brújula y no necesariamente un mapa. La estrategia es el arte de ser diferente, la estrategia es el arte de ser único. Yo creo que también la estrategia es emergente. Este es un concepto que me tiene bastante entusiasmado, esto de la estrategia emergente. ¿Eso qué quiere decir? Que la estrategia puede llegar a ser incluso espontánea. No nace necesariamente de un proceso rígido, sino más bien se presenta de manera, como les digo, espontánea. Espontánea cuando la organización interactúa con su entorno. Como les digo, este es un concepto que me parece muy interesante. Dicho esto, la estrategia también nos ayuda de alguna manera a navegar en incertidumbre. Y creo que como organizaciones nosotros tenemos que de alguna manera prepararnos o preparar la organización para esa incertidumbre. Hay un excelente libro que les recomiendo a todos ustedes que se llama Seeing Around the Corners, viendo más allá de las esquinas, de Rita McGrath, que es una profesora de la Business School de Columbia. Y ella trae algunos conceptos muy interesantes. El primero nos dice que como organización tenemos que estar preparados para ver puntos de inflexión estratégica. Esos puntos que cambian completamente las reglas del juego. Y dice que para eso debemos tener una visión periférica y ver esas señales débiles.
ver esos cambios en los hábitos del consumidor, ver esos cambios demográficos, sociales, ver esos cambios tecnológicos, ver esos cambios de las regulaciones incluso. Y ella nos invita a las organizaciones a invertir en el futuro antes de que sea obvio. Esta es una frase muy poderosa. No esperes a que el mercado valide una tendencia, apuesta temprano en nuevas tecnologías o nuevos modelos de negocio. Y pensando en estos conceptos, yo decía, quiero dar algunos ejemplos concretos. Y lo típico es traer el ejemplo de Apple, de Google, etc. Pero me voy a atrever a dar 4 ejemplos de empresas locales. Algunos están por aquí en esta sala. El primero, el caso de Tipti. Todos conocemos Tipti. Tipti, de alguna manera, apostó por el comercio electrónico muy temprano. Estaba viendo más allá de las esquinas. Llegó el COVID y obviamente reventó, ¿cierto? Creció exponencialmente. El otro ejemplo es Tutti. Tutti tiene un modelo muy interesante, es un supermercado que ataca o atiende el segmento bajo, ¿no es cierto? El segmento de la base de la pirámide. Y creo que atender ese segmento trae muchos insights. ¿Por qué? Porque ese segmento en particular busca siempre cosas simples, asequibles, y normalmente esos modelos son escalables. Tutti entendió esa necesidad de mercado y en este momento tiene más de 580 puntos en el país. Es otro caso de eso. El tercero yo diría que es el Banco Guayaquil. El Banco de Guayaquil, y no necesariamente estoy hablando de los productos tecnológicos que entrega, que son muy buenos, sino estoy más bien hablando de la cultura organizacional. Cuando uno conversa con alguien del banco, ellos te hablan de que estamos organizados en tribus, en células, utilizamos metodologías ágiles. Y eso hace que definitivamente entreguemos productos al mercado mucho más rápido. Este es otro gran ejemplo de que aquí sí se están haciendo cosas interesantes. Y el último, uno de mis favoritos, buen amigo de esta casa, es el medio digital de fútbol, El Futbolero. Muchos de ustedes no lo conocen, pero El Futbolero fue fundada por un alumni del IDE y ahora profesor. Es un medio digital que ya lleva más de 10 años en el mercado y se dio cuenta que el futuro de los medios digitales era justamente eso, digital, muy lejos de los medios tradicionales. En este momento El Futbolero es el medio digital de fútbol y de deportes más grande de la región. Está compitiendo de tú a tú con ESPN, con Fox, aunque ustedes no lo crean. Esto me lleva, para ir ya concluyendo mi idea, a que las organizaciones debemos tener un modelo de negocio que esté preparado para la incertidumbre y que tiene que tener 4 características, creo yo. La primera es que una organización debe crear capacidades estratégicas. Si es que el futuro es incierto, lo más sabio en una organización entonces debería ser definitivamente crear una organización que aprenda, tener en la cultura y en el mindset de los colaboradores un mindset experimental, que esté lleno de hipótesis, que esté lleno de dudas, que salgan al mercado, prueben y vuelvan al interno a ver qué funcionó y qué no funcionó. La segunda es pensar en más términos evolutivos en un plan rígido. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, evolución versus el plan rígido. La evolución, si regresamos a ver a la naturaleza, ¿qué mejor modelo de negocio, entre comillas, que las hormigas? ¿Cierto? Las hormigas no están pensando de aquí en 5 o 10 años. Las hormigas se van adaptando a la necesidad de ese momento de su entorno. Entonces se cae un túnel, entonces fabrico el siguiente. Entonces, este tema de evolución, vuelvo al concepto de la estrategia emergente. El tercer punto es un modelo de negocio, tratar de crear un modelo de negocio único. Los americanos tienen una frase que me encanta que dice only is better than better. Tratar de ser único. Vuelvo al ejemplo de las hormigas. Las hormigas no están viendo a las abejas y dicen, oye, qué buen negocio de la miel, ¿por qué no nos ponemos alas y de alguna manera competimos con las abejas? Definitivamente eso sería un error. Yo soy hormiga, he evolucionado hasta allá y eso me ha funcionado de manera emergente. Y la cuarta, este es un concepto de James Cars, un profesor de NYU, que luego Simon Sinek lo popularizó en su libro Juegos Infinitos, es juguemos juegos infinitos. Ahora mismo
un ejemplo de juego finito es esto del negocio de los generadores, ¿no? Muy de coyuntura, muy respetable es el negocio de las mascarillas o de los generadores eléctricos. Sin embargo, lo que les invito es a jugar esos juegos infinitos, de largo plazo, que trasciendan. Y obviamente eso tiene un reto adicional. El reto adicional es que la ventaja competitiva no es eterna. Entonces tenemos que siempre estar viendo estas señales del entorno para ver cuál realmente es esa ventaja competitiva. Para cerrar, yo quería dejarles una frase de Marco Aurelio, el emperador romano, filósofo estoico, que dice: lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Si ustedes se ponen a ver, es una frase muy profunda. En estos momentos de crisis no tenemos que esperar que los obstáculos se vayan, porque los obstáculos no se van a ir. No podemos en este momento estarnos quejando, no podemos en este momento ser víctimas. Tenemos que siempre más bien tener presente que el obstáculo es el camino. Gracias. Muy buena pregunta. Bueno, a ver, solo una aclaración. Pocos profesores que nos acompañan aquí en el foro no son los únicos. Si ustedes ven a su alrededor, están todos los profesores de línea aquí sentados. Todos, de cierta forma, estamos muy preocupados, no de la crisis, como dice Marquisito, porque la crisis se soluciona poniéndole dinámica a la estrategia. Entonces, tratando de actualizar cosas que no necesariamente están escritas, estamos todos enfocados en estudiar, pero estudiar esto en coordinación con la empresa. Siguiendo la línea, viendo el enfoque Marcelito de buscar siempre el tema dinámico, José, que es el director del área comercial del IDE, nos da un poco la visión desde la propuesta de valor, de la nueva propuesta de valor en este entorno actual. Ok, muchísimas gracias. Buenas tardes con todos, queridos amigos. Igual volverles a ver muchos luego de algún tiempo. Cuando hablamos de propuesta de valor, automáticamente pensamos en consumidor, que es la base de la propuesta de valor. Pero muchas veces no nos hemos puesto a pensar cómo está nuestro consumidor ahora, qué es lo que está haciendo, cómo está viviendo. Y eso nos lleva a pensar como organización cómo estamos creando valor para ese consumidor. Quizá es el momento de empezar un cuestionamiento, porque para empezar ese futuro tenemos que preguntarnos ahora qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos construyendo valor. Esa construcción de valor que luego se ve reflejada en una propuesta de valor es lo que nosotros llevamos a nuestros consumidores o clientes. ¿Cómo lo estamos haciendo? Depende de nosotros. Es en función de los supuestos que nosotros tenemos sobre lo que está pasando con ese consumidor, o realmente estamos entendiendo qué es lo que sucede allá. Fíjense, por dar dos ejemplos actuales. ¿Cómo están viviendo nuestros consumidores las problemáticas que tenemos? Quizá las vemos desde el punto de vista empresarial. Nos están pegando, por supuesto, a la rentabilidad, a las ventas, a nuestros procesos, y quizá tenemos la tentación de empezar a hacer cosas para solucionar nuestros problemas. Pero ¿qué está pasando con nuestros consumidores? ¿Cómo están viviendo ellos? ¿Cómo están enfrentando esas situaciones? Y hagámoslo más general, ¿cómo están enfrentando esos cambios sociales y económicos a los que se ven abocados? Estamos preparando nuestra organización y lo que nosotros hacemos en función de lo que ellos están viviendo. Y por otro lado, ¿cómo les está impactando la tecnología? Estamos hablando hoy en el transcurso del día de tecnología, de herramientas, de cómo la tecnología nos ayuda a ser más eficientes en los procesos, de cómo las herramientas de tecnología que ahora existen nos ayudan posiblemente a incluso cambiar la forma en la que hacemos las cosas. Pero nos hemos puesto a pensar cómo esa tecnología impacta en nuestros consumidores. ¿Ese es realmente el rol que tiene que tener la tecnología en entender la propuesta de valor? Por ejemplo, ¿qué pasa si ustedes, y les invito a que piensen como consumidores, por 2 horas les quito el Wi-Fi o se les termina la batería de su teléfono? ¿Cómo nos sentimos? Empiezo a ver las caras de susto de muchos, ¿no? A veces más que el tema de energía eléctrica. Fíjense el fenómeno que se está dando en el país. La gente, más que preocuparse por temas de necesidades básicas, lo que quiere ahora es tener energía eléctrica para su router o su módem del Wi-Fi, o para poder cargar su teléfono celular. Fíjense con esos pequeños ejemplos cómo la tecnología se ha vuelto omnipresente y es una necesidad básica de los consumidores.
Y nosotros quizá lo estamos reduciendo a un tema de procesos, a un tema funcional. ¿Qué estamos haciendo nosotros para crear valor en ese entorno? Entiendo yo a esos consumidores, siempre esto es algo muy trillado, entonces regreso a ver a la gente de marketing o a los proveedores que tenemos de las empresas para hacer investigaciones de mercado. Pero creemos que una investigación de mercado nos va a arrojar una realidad de lo que están haciendo sus consumidores, de cómo están viviendo esos cambios que tenemos ahora. Pregunta: ¿quiénes de ustedes conocen antropólogos? Alcen la mano, por favor. Seguramente conocemos a alguno. Y quizás estamos acostumbrados a ver a los antropólogos con sandalias y una shigra, esas carteras muy tradicionales de nuestra serranía, con pelo largo en las manifestaciones o en las marchas haciendo estudios de las poblaciones. Segunda pregunta: ¿quién de ustedes tiene antropólogos de sus empresas? ¿Y sabían ustedes que existe ya la profesión de antropología empresarial? ¿Y sabían ustedes que la empresa que más antropólogos contrató en los Estados Unidos son las empresas que están ubicadas en Silicon Valley? ¿Por qué? Porque es la forma que esas grandes empresas pueden acercarse y entender realmente que esos consumidores, que son personas, a veces los vemos como un registro del cerebro, ¿no? Son personas, cómo viven, qué están buscando, cómo enfrentan la problema. Entonces, ese entender de las personas frente a los cambios de la tecnología y frente a los cambios del entorno es lo que empieza a prepararnos hacia el futuro de la organización. Si hablamos del futuro de la estrategia, la invitación es a cuestionarnos cómo está nuestra propuesta de valor este rato. Quizá seguimos pensando en precio, en llevar una oferta basada en costos a nuestros consumidores. Y en un entorno como el que tenemos ahora, es una sola de las variables que nos ocupamos. Les pongo dos ejemplos. Un ejemplo internacional: Temo. Todos estamos invadidos de publicidad de Temo en nuestros teléfonos, en nuestros celulares, en las computadoras. ¿Cuál es el éxito de esta empresa? Fíjense, la capacidad de entender que las personas quieren cosas que la tecnología les ha hecho cambiar: inmediatez, rapidez, facilidad, sencillez, uniéndole con cosas básicas que la gente desea. Si ustedes se dan cuenta, les invito a darse una vuelta si no han comprado en Temo. Vayan a los proveedores de Temo locales, aquellos que llevan el producto en la última milla, que les llevan a la casa o que uno tiene que ir a retirar. ¿Qué están pensando las personas que han comprado algo Temo y las cosas que están comprando? No son cosas basadas en el producto, son cosas basadas en las soluciones que ellos querían, que pueden ir desde un cosmético que aquí no le encuentran a corto plazo o de manera rápida o a un costo específico, o que quizá satisfacen deseos y necesidades básicas. Nos hemos puesto a pensar que ahora a lo mejor nuestra competencia está dando mejores propuestas de valor que nosotros, y no están en el Ecuador siquiera, sino que están al otro lado del mundo. Y otro ejemplo también, un ejemplo local, y por ahí está la pancarta, nuestros amigos de Alphanet, también amigos de la casa de IDE. Fíjense lo que han hecho ellos. Y es una empresa de internet que está entrando muchísimo. ¿Y dónde creen que empezó? Empezó ofreciendo planes de internet en zonas rurales del Ecuador, en pequeñas ciudades como Santo Domingo de los Colorados, El Carmen, La Concordia, ofreciéndoles no necesariamente a un precio muy barato, sino tratando de aliviarles una necesidad o una solución que tenían, pensando en qué ellos querían. De tal manera que de esa forma, acercándose a la gente, han empezado a cosechar resultados y a crecer rápidamente. Entonces, es el momento de cuestionarse: ¿cómo está nuestra propuesta de valor? El 70% de las empresas ecuatorianas, si yo les pregunto, tenemos datos en el IDE de investigaciones que hemos realizado, ¿cómo es su propuesta de valor? Es como oír dos palabras: precio y calidad. Pero pocas de ellas dicen: sí, mi propuesta de valor es entender bien a ese consumidor, no lo que yo crea que entiendo, súper importante, no lo que yo crea que entiendo, entenderlo realmente para estar en capacidad de ofrecerles no productos, sino soluciones a sus problemáticas. Y eso configura realmente la base de la estrategia. Lamentablemente, y con eso termino, estamos pensando mucho en nuestro presupuesto. Estamos pensando siempre cómo voy a conseguir la rentabilidad del año, cuando nuestro chip debiera ser pensando en
cómo retengo y mantengo clientes, cómo esos clientes hacen clic conmigo, cómo esos clientes sienten refugio. Escúchese bien, refugio en estos momentos, en mi marca, en mi oferta, en esos productos. La rentabilidad, las ventas, los KPIs, como bien su nombre lo dice, son indicadores. ¿Pero indicadores de qué? De que estoy haciendo las cosas bien. Yo hago las cosas bien, acercándome a la razón de ser de la empresa, ese consumidor, ese cliente, que muchas veces, como decíamos, no le damos la importancia que se merece, porque simplemente estamos pensando hacia la interna de la organización. La invitación, pues, a crear ese futuro, pero dando ese paso hacia afuera, de realmente acercarnos a esos consumidores y clientes, más allá de las declaraciones que podemos tener, porque cuando preguntamos, ¿conoce usted a su cliente?, lo reducimos a la demografía, ¿no? Edad, nivel económico, ubicación, género, etc. Pero ¿cuáles son sus motivaciones, sus dolores, sus molestias? ¿Qué cosas realmente les hacen sentir bien? ¿Qué cosas les hacen que se acerquen de nosotros? ¿Qué cosas les agreguen valor? En esta era del Wi-Fi y del Internet, que la tecnología ha llegado para quedarse, ¿cómo está cambiando ese entorno? Lo conocemos, sabemos adaptarnos a él, lo estamos viendo como una gran oportunidad para ese crecimiento cuando hay otras empresas que no lo hacen. Pensemos nuevamente en ese consumo. Gracias. Muchas gracias, Pepe. Bueno, como vieron, mi trabajo básicamente es no decir nada, solamente ir cambiando la palabra, pero sí voy a decir ciertas aclaraciones. Una importante es, ustedes conocen a los profesores del INE, todos, exceptuando por mí, son brillantes y les gusta la dinámica. Lamentablemente tuve que ponerles la regla de que hoy no se pueden parar y tienen que quedarse sentados, pero ellos van a estar ahí, estamos prestos a conversar con ustedes. Esto no solamente se puede desarrollar por parte nuestra investigando, sino tenemos que entender la relación con la empresa, la relación con ustedes. Al final, nuevamente, podremos tratar de sacar un par de conclusiones, pero lo importante es crear, lo importante es bajar a la tierra, lo importante es entender lo que dice Pepe, fíjense cómo nos reflexiona, buscar antropólogos, buscar filósofos. ¿Qué quiere decir esto? Necesitamos sentarnos a pensar, no solamente adquirir las herramientas, no solamente entender las herramientas, sino pensar su aplicación y su impacto en la empresa. Siguiendo la misma línea, mi amigo José Abel, profesor nuestro de finanzas y brillante analista económico, un poco nos va a presentar su visión sobre el entorno económico y cómo responder y ganarle a la crisis. Bueno, buenas tardes. Estoy muy deseoso de hablar hoy día con ustedes sobre la crisis que está atravesando el país y cuáles son las alternativas, cuáles son las salidas que podemos hacer para ganarle a esta crisis. Marcelo habló del tema. Quiero decirles que voy a hablar en dos niveles de análisis. El primero, a nivel del empresario, que está buscando qué hacer con esto que se nos ha venido en estos tiempos, qué hacer para adelante. Y el segundo nivel de análisis a nivel de país, qué hacer como país, dónde están las oportunidades de desarrollo hacia adelante. Indudablemente estamos atravesando una recesión que empezó en el año 2023, a finales del 2023, se manifestó en los números de la economía en el segundo trimestre del 2024, pero ya las familias ecuatorianas venían sintiendo esa crisis económica, esa recesión que estamos viviendo. Pero hay otra crisis además, que es lo que agravó esta recesión, que es el tercer y cuarto trimestre, el cuarto que lo estamos viviendo ahora, el tercero que acaba de pasar y todavía no tenemos cifras, estamos esperando ver qué pasó con esto. Pero ese tercer y cuarto trimestre se agravaron con la crisis energética que nos consume las horas y nos consume los recursos. No son 12 millones de dólares por hora que se pierden en el país, es el producto de una división del Producto Interno Bruto entre el número de horas en el año. Y para poder hablar de economía hay que saber un poco más que dividir. Son 6 horas, de acuerdo con la evidencia científica, son 6 horas de ventas que se pierden por hora de apagón. Y son un poco más de 3
son 6 millones que se pierden en ventas y son poco más de 3 millones de dólares que se pierden en valor agregado para las empresas, para la economía, por cada hora de apagón. Sigue siendo una cantidad súper importante y al ritmo que vamos, el año va a darnos un saldo negativo en crecimiento. Pero hay otra crisis, que es la crisis del estancamiento. Ese estancamiento que venimos experimentando en un país en vías de desarrollo que necesita crecer a tasas del 6-8% anual para salir adelante. Y que es un país que en los últimos 8 años, un poco más, ha crecido al 2%, menos del 2%. Eso para los economistas se llama estancamiento. Y que no lo sentimos antes ese estancamiento, porque teníamos deuda y porque el país venía endeudándose y el gobierno venía gastando, y por eso no sentíamos el estancamiento. Pero el estancamiento viene desde hace mucho antes, porque nos están faltando los motores de desarrollo, nos está faltando una estrategia para el desarrollo como país, nos está faltando un propósito como país. Ahora hablemos a nivel del empresario. ¿Cómo se traduce esto para el empresario? Esto se traduce en una situación de estrés económico, una situación de estrés estratégico, una situación de estrés financiero, donde las ventas disminuyen, las cuentas por cobrar aumentan, los inventarios se quedan o se estropean o se vuelven obsoletos. Y en esa crisis, ¿cuáles son las respuestas? ¿Qué dice la sabiduría convencional? ¿Qué tenemos que hacer en crisis? Lo primero, no quebrar la compañía, ¿verdad? Y lo primero entonces es generar flexibilidad. ¿Qué significa eso? Renegociar los pasivos, renegociar las deudas, reestructurar, refinanciar las deudas, no quebrar la compañía. La segunda sabiduría convencional, reducir los gastos, ¿cierto? Reducir la operación. En algunos casos, para salvar la empresa, hacer reducciones de personal, hacer menos. Pero esa es la sabiduría convencional. Hay otra sabiduría superior, que es, aparte de estas acciones defensivas, porque estas son acciones de defensa, tenemos que también tomar acciones que podemos llamarlas acciones de ofensiva. Un equipo de fútbol no gana un partido solamente jugando la defensa, ¿cierto? Tiene que atacar. ¿Cómo atacamos? ¿En qué atacamos? Las empresas que mejor pasan la recesión, las empresas que triunfan luego de una recesión, son las empresas que, si bien buscan eficiencias operativas, no estoy hablando solamente de reducir personal, ¿verdad? Estoy hablando de volvernos más productivos, estoy hablando de eficiencias operativas. Son las empresas que, como decía Pepe, siguen invirtiendo en recesión, en investigación y desarrollo, siguen invirtiendo en desarrollo de nuevos productos para los tiempos en los que estamos, para lo que los consumidores necesitan. Un ejemplo de esto es lo que se llama la servitización de la manufactura. Ya no vendes el producto, vendes un servicio. Y ya no vendes solamente un servicio que es el servicio de integración, el servicio de implementación, sino que vas a buscar vender el servicio de uso o el servicio sobre el resultado. De esto posiblemente algunos abogados entenderán de lo que es hacer un juicio sobre resultados y puede resultar muy lucrativo. Esa inversión en investigación y desarrollo, esa inversión en nuevos productos, esa inversión en nuevos activos, ¿sí?, es lo que va a sacar a las compañías adelante. Las acciones defensivas son entonces echar un poco para atrás para tener los suficientes recursos para invertir en tecnología, para invertir en la organización, para invertir en productividad. ¿Cómo voy contigo? Ustedes. Patricio me ha dicho 50.000 veces hoy día que no me pase por el tiempo, por favor. Yo voy a hacerle caso. Gracias. Entonces, defendemos y atacamos, hacemos ofensiva. ¿Cómo se llaman estas empresas? Se llaman empresas pragmáticas. ¿Qué es el pragmatismo? No fijarse en lo inmediatamente bueno o en lo inmediatamente malo, sino fijarse en lo que, como decía Marcelo, ¿qué podemos hacer con ello? ¿Dónde están las oportunidades?
siempre hay oportunidades. Decía Winston Churchill que nunca hay que dejar pasar una crisis sin aprovecharla, ¿verdad? Nunca hay que dejar que se pierda la oportunidad de una crisis. Bien, ¿cómo lo hacemos? Hablamos de renegociar deuda, hablamos de reducir gastos, pero hay otras cosas que debemos hacer. Debemos invertir en tecnología. Tecnología para la productividad, tecnología para el desarrollo de productos, tecnología en nuevos activos, y esa inversión en tecnología tiene que ser tecnología que no tenga más de 2 años de pago. Siempre pregúntense cuál es el retorno sobre la inversión de esa tecnología a no más de 2 años, y tecnología que no tome más de 6 meses de implementación para que podamos ver los resultados durante estos tiempos de recesión. ¿Qué más debemos hacer? Nuestra toma de decisiones tiene que mejorar, nuestra toma de decisiones tiene que cambiar. Cuando estamos en crisis, en situaciones complejas, en situaciones, ¿qué es una situación compleja? Una situación para la cual no hay una ecuación, no hay una fórmula. ¿Y qué hay que hacer en una situación compleja? Llevar la toma de decisiones a los niveles que están más cerca del consumidor, que están más cerca del cliente, que están más cerca del proveedor. Fíjense, la reacción normal es tender a centralizar, llevar todo al cuartel general. No, lo que hay que hacer es liberar las energías de la empresa, liberar las capacidades de nuestros colaboradores para que tomen decisiones cerca de las trincheras. Y la tercera cosa que hay que hacer es hacer que nuestros colaboradores participen en esa búsqueda de la productividad. Y para esto tenemos que, si no tenemos las capacidades dentro de la empresa para lograr esa productividad, hay que salir a contratar esa productividad, sí, a contratar la productividad. Y tenemos que salir también y tenemos que decirle a nuestros colaboradores que vamos a cambiar nuestra política de incentivos, que vamos a hacerles compartir en los beneficios del incremento de ventas, del incremento de productividad, de la mejora de resultados. Ese es el cómo ir haciendo. No solamente entonces es deuda, no solamente entonces es baja de gastos, sino que también tiene que ver con toma de decisiones, con cambio organizacional, también tiene que ver con tecnología, con cambio tecnológico, y también tiene que ver con incorporar todas las fuerzas de la empresa, de nuestros colaboradores, a esa búsqueda de la productividad. Finalmente, quiero hablarles como país, quiero hablarles del país, al nivel del país. Según el Foro Económico Mundial, las nuevas tecnologías, los trabajos que se van a perder, las actividades empresariales que se van a perder con las nuevas tecnologías, se compensan con los trabajos, ¿verdad?, que se van a crear con las nuevas tecnologías. Esa es la promesa. El problema está en dónde se van a crear esos trabajos y para quién va a ser esa creación del trabajo. ¿Va a ser para los países en desarrollo como el Ecuador o va a ser para los países desarrollados? Según Daniel Rodrik, quien ha publicado algunas cosas con los últimos premios Nobel de Economía, profesor de Harvard, el modelo de salida al desarrollo a partir de la manufactura con mano de obra de bajo costo, que luego pasa a ser mano de obra un poco más especializada. ¿Qué modelo es ese? El que desarrolló China, el que desarrolló Vietnam. Ese modelo está agotado, ese modelo ya no existe. No vamos a salir por el lado de la manufactura del subdesarrollo en este país, no vamos a encontrar el crecimiento, ese 8% de crecimiento por el lado de la manufactura. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar en los servicios. Pero tenemos entonces que hacer que esos servicios, un país de servicios, sean servicios exportables. Este país es un país valorizado, necesitamos exportar. Por lo tanto, tenemos que producir productos y servicios para exportación y tenemos que producir empleo a través del desarrollo de los servicios, de las industrias de servicios. Esa es la solución. Gracias. Gracias. Bueno, como les digo, a ver un poquito si era la intención tratar de cumplir un cronograma. Quienes los conocen, a los profesores que me acompañan, normalmente son tan interesantes que la gente no quiere que se calle, y los que estamos backstage tratando de cumplir un horario sudamos, que más sufrimos porque hay que decir, oye, ¿cómo hago para que de alguna manera se concrete? Entonces, lamentablemente esa es mi gran tarea, pero un poco la reflexión que nos hace con Isabel es
No solamente hay que buscar ser productivos, no solamente hay que buscar ser eficientes en el manejo de la deuda, invertir en tecnología, sino tenemos que hablar como país. Y tanto la parte que dice la estrategia como país, el propósito como país, es parte un poco de crear estos espacios donde interactuamos todos, no solamente nosotros dentro de la empresa. Antes, hace 15 años, normalmente veíamos modelos estratégicos de ver la empresa de la puerta para adentro, ya no podemos hacer eso. Es parte de todo esa línea, no solo de ver la empresa como un ente sostenible, sino la responsabilidad real que tenemos como país. En la misma línea, Robertito es nuestro director de área de talento humano, y un poco nos va a dar su visión de cómo la inteligencia artificial está evolucionando las áreas de talento humano. Robertito. Gracias, Patricio, y muy buenas tardes a todos ustedes. Para mí siempre pues, es un honor, sobre todo un desafío, presentarme y tratar de dejarles por lo menos algún par de reflexiones con algunas ideas que voy a tratar de compartir en estos breves minutos. De todo lo que hemos escuchado, muy interesante, indudablemente, se ha tratado mucho el tema de la transformación digital. Entonces uno se pregunta, ¿y dónde queda espacio para la gestión de talento humano en medio de este auge y explosión de nuevas tecnologías? Cuando estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de machine learning, estamos hablando de deep learning y ahora de inteligencia artificial generativa, ¿verdad? Es pues el gran avance, el gran desarrollo que vemos dentro del mundo empresarial y la convergencia de todas estas tecnologías que no sabemos definitivamente de dónde va a terminar. Entonces, el gran desafío, y esto puede sonar medio paradójico, medio contradictorio, pero el gran desafío de las organizaciones es permanecer más humanas que nunca antes. Entonces ustedes reflexionarán y pensarán, ¿a qué me estoy refiriendo? Deténganse a pensar por un momento nada más. Si las organizaciones y las empresas en general hoy en día tienen acceso a poder trabajar con Amazon Web Services, con SAP por HANA, con Salesforce, con Workday, etcétera, etcétera, entonces ¿dónde va a estar la diferenciación? Si todas al final del día, dependiendo un poco más, un poco menos de los presupuestos con los que cuenten, van a poder utilizar las mismas herramientas de state of the art que hoy en día el mercado ofrece en la gente, efectivamente. Porque no olviden ustedes que las herramientas son tan buenas como son las personas que están detrás utilizándolas. Entonces, ¿cuál es el desafío que tienen las organizaciones desde su departamento de talento humano? Y miren, aquí quiero cruzar una idea que me parece súper importante en relación a todo esto que hemos estado escuchando, muy bueno, muy válido, de transformación digital. Y es un concepto que yo les aporto, que alguna vez lo leí y que me pareció muy interesante, que va a ser el hilo sobre lo cual voy a ir desarrollando. Y decía el concepto lo siguiente: transformación digital es el rediseño profundo de la forma como hemos venido trabajando, a través de nuevas fuentes de innovación que nos permitan alcanzar elevados niveles de desempeño para generar mejores experiencias significativas para nuestros clientes y nuestros colaboradores. Entonces ahí entra en el escenario la parte de nuestros colaboradores. No puede ser que una empresa esté pensando, lo cual es positivo sin duda, cómo estar constantemente evolucionando para crear mejores experiencias hacia sus clientes, pero creando un desbalance en la interna en cuanto a sus colaboradores. Entonces aquí viene el gran cuestionamiento, la incorporación de todas estas nuevas tecnologías que hoy en día están a disposición. ¿Cómo van a transformar completamente el modelo operativo de talento humano y qué nuevas capacidades va a exigir de las personas que conforman los departamentos de recursos humanos? Para que no estemos subutilizando probablemente un Rolls Royce que tenemos a disposición para el uso de cada uno de los procesos que hoy en día manejamos en el área de talento humano. Pero eso es solo la primera parte. La segunda parte viene en cuanto al desafío de cómo esto de alguna manera tiene que, repito, crear un punto de inflexión en cuanto al manejo del área de talento humano, porque tenemos que prepararnos. Escuchábamos hace un momento que efectivamente van a desaparecer ciertos puestos de trabajo. Yo les doy un dato anecdótico que tal vez ustedes lo han escuchado, que a principios del siglo pasado existía en Estados Unidos el cargo, el trabajo de conductor de carretas. Había 10 millones de conductores de carretas. Y con la revolución industrial, imagínense ustedes, desaparecieron. Hoy en día existen asimismo en Estados Unidos 2.5 millones más o menos de choferes de camiones de tráiler pesados.
¿Qué va a pasar con estas personas cuando ya el vehículo autónomo se masifique? ¿A dónde se van a ir? ¿Cómo van a reinsertarse en un mercado laboral en el cual probablemente con las capacidades y experiencia que tenían ya no van a encontrar más espacio? Por lo tanto, uno de los grandes desafíos que tiene entonces el área de talento humano para reducir un poco esa incertidumbre, ese miedo de parte del personal, tiene que ver con todo lo que significa. A mí me gusta llamarlo de una manera más sencilla. Los académicos lo llaman reskill y upskilling. A mí me gusta decirle más reconversión y profundización. ¿Qué quiere decir esto de reconversión? Y así como Marcelo nos daba ejemplos interesantes de empresas locales, yo también he escuchado acá en instituciones muy importantes cómo están ya anticipándose a lo que viene, reconvirtiendo capacidades de colaboradores que indudablemente la función que vienen desempeñando en este momento tiene un serio peligro, una seria amenaza ante la automatización. Entonces, ¿qué podemos hacer con esas personas? ¿Cómo las podemos preparar para que enfrenten, por ejemplo, un nuevo desafío desempeñando un nuevo rol? Yo escuchaba en una organización muy importante, me decía un alto ejecutivo, en nuestro negocio, por ejemplo, el tema o el área de los cajeros tiene una gran posibilidad, obviamente, de cada vez irse reduciendo, porque cada vez más la banca tiene operaciones y transacciones en línea. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Previendo eso de ahí, estamos identificando qué colaboradores tienen ciertas capacidades de adaptación, capacidades de aprendizaje, capacidades de pensamiento analítico, para capacitarlos, desarrollarlos y reinsertarlos en áreas de UX, en áreas de CX, donde puedan continuar su desarrollo profesional sabiendo que su tarea actual está en vías de extinción y no hay nada que podamos hacer ante eso de ahí, sino más bien prepararlos para el futuro. Pero asimismo, esto nos trae desafíos, por ejemplo, éticos, que antes no teníamos con todas estas nuevas tecnologías y que el área de talento humano ya con las áreas de compliance de sus organizaciones debe ir preparando. Por ejemplo, los sesgos que pueden tener los algoritmos que estamos desarrollando y evitar que caigan en discriminaciones o que caigan en algún momento incluso en represalias o repercusiones hacia personas que puedan a través de una encuesta online o de algún tipo de aplicativo donde expresen su opinión, tener algún tipo de observación o algún tipo de situación que haga que su desarrollo profesional no continúe porque están expresando algún tipo o situación de insatisfacción ante lo que están viviendo en la empresa. Entonces son aspectos que hay que tener muy en cuenta y hay que cuidarlos sobremanera. Luego, el manejo de la data. Yo escucho a las empresas y me parece fantástico la obsesión, ese interés que tienen cada vez por ver cómo utilizar de mejor manera la información de sus clientes. Y está perfecto, porque eso les va a ayudar a tomar mejores decisiones, sin duda. Pero ¿qué están haciendo exactamente igual hacia adentro, hacia sus colaboradores? Voy a poner un ejemplo muy sencillo, muy básico, que probablemente me va a ayudar más en la profundización de este tema. Uno de los asuntos que más, de alguna manera, se analiza en las compañías es la rotación de personal. Entonces, llamemos que empezando por un desarrollo muy primario, muy básico, muy exploratorio, por decirlo así, de la data en cuanto a rotación de personal, yo puedo como Departamento de Recursos Humanos presentarle al CEO o presentarle al board y decirle, bueno, este año 2024 vamos a terminar en una rotación de personal de 12%. Y uno dice, bueno, pero eso es muy sencillo, eso no tiene ninguna ciencia, eso es algo muy elemental. Créanme que no es tanto así. Muchas veces en las organizaciones nada cuadra con nada, la información no está actualizada, tenemos reportes de empleados duplicados y entonces comenzamos a generar data que no es consistente, que no es válida. Y no nos podemos quedar en ese estadio. Si queremos ya ir a un análisis mucho más profundo, entonces pasaremos a un siguiente grado para decir, ok, pero de ese 12% de rotación de personal que vamos a tener en el 2024, el 20% son MBAs, el 30% son centennials, el 45% son personas que tienen alrededor de 10 años de antigüedad en la compañía. Entonces ya estamos viendo cómo el uso de la data se vuelve más interesante. Pero si queremos todavía ir más allá, a un análisis ya predictivo de la información,
El área de talento humano tendrá que ir donde el CEO y decirle, a través de todo el análisis que nosotros hemos hecho y la construcción de ciertos algoritmos, podemos predecir que al final del año 2024 la rotación de personal que vamos a tener va a ser del 14%. Y equivocadamente, lo que pudiéramos pensar, ningún CEO nos va a felicitar porque luego le digamos en enero del 2025 acepté y la rotación de personal efectivamente fue del 12%. Lo que un CEO espera es que yo vaya hacia un análisis prospectivo, donde le diga, ¿qué tengo que hacer en ese futuro que he identificado para influir en él y que no suceda? ¿Qué quiere decir esto de acá? He detectado que las personas que tienen más tendencia a rotación de personal son aquellas que no han recibido incrementos salariales en los últimos 2 años, o que no han tenido ascensos en los últimos 3 años, o que viven muy distantes de las oficinas o de las sucursales que nosotros tenemos a nivel nacional, y eso hace que busquen otras oportunidades laborales. Entonces, con las intervenciones que hemos tenido desde el área de talento humano, esa rotación de personal que preveíamos que iba a ser del 12%, la reducimos al 6%, a la mitad. Eso es una gestión estratégica de la data, de la información, y que va a permitir efectivamente que talento humano aporte con valor en un medio en el cual todos ustedes deben de conocer, la guerra por el talento es real. Y si nosotros hacemos un uso adecuado y estratégico de la información, sin duda tendremos más oportunidades. Pero, y me robo unos minutos más, pero esto no es tan sencillo como parece, porque créanme, se los digo por experiencia, si mañana aparece una app, una nueva app, donde estamos hablando del mindfulness o de alguna cuestión de estas de acá, todos nosotros somos muy generosos, por utilizar una palabra, en entregarles toda nuestra información. Le damos a esa app toda nuestra información. Pero si mañana viene el departamento de talento humano de la empresa y le comienza a hacer ciertas preguntas que yo considero personales, entonces la primera reacción que tiene el colaborador es: ¿para qué me están preguntando todo esto acá? ¿Y por qué quieren saber todo esto de mí? ¿Y qué quieren hacer con toda esta información? Entonces también el área de talento humano tiene que ser lo suficientemente estratégica para saltar este obstáculo y manejarlo de una forma adecuada. Y ustedes dirán, ¿y cómo? Bueno, ahí yo les recomiendo que utilicen lo que se conoce como las 4P para el manejo adecuado de la información. Primero, el propósito, transmitirle al colaborador, ¿qué quiero yo al pedirte esa información? ¿Cuál es el propósito que yo estoy buscando cuando te requieres información? Segundo, la privacidad. ¿Quién va a tener acceso a esa información? ¿Quién la va a poder ver? ¿Hasta dónde va a estar el manejo de esa información? Tercero, la protección. ¿Cuánto tiempo van a tener ustedes en uso de esa información? ¿La van a destruir después de cuánto tiempo? ¿En qué servidores va a estar? ¿Va a estar en la nube? ¿Va a estar en algún servidor externo? Y finalmente la planificación. ¿Cómo vamos nosotros a proyectar esa información? Si ustedes trabajan en eso, yo no les voy a mentir y les voy a decir que la gente abiertamente le va a compartir toda esa información, pero seguramente va a ser mucho más llevadero y va a haber mucha más apertura para que ellos poco a poco vayan viendo que esto es beneficioso, entregar esa información y que la organización sobre eso seguramente va a tomar mejores decisiones. Como ustedes pueden ver, se vienen tiempos realmente muy interesantes para la gestión de talento humano, con el uso de la tecnología, con el manejo de la data y con todo lo que tiene que ver con la transformación en cuanto a los procesos de aprendizaje de los colaboradores, en los cuales es fundamental también definir un horizonte y establecer qué cambios van a existir en los roles y funciones que desempeñan de cara a los próximos años para irlos preparando y para irlos ayudando a que evolucionen en el mismo sentido y en el mismo camino. Bien, simplemente quiero terminar y qué pena que no recuerdo quién fue el autor, pero alguna vez leí un pensamiento que me pareció muy bueno en relación con esto que les he tratado de compartir, que dice que no se puede liderar empresas del siglo XXI con estructuras del siglo XX y liderazgos del siglo XIX. Entonces es necesario evolucionar y es necesario hacerlo siempre con pasos firmes, de acuerdo obviamente a la exigencia que tenemos y al punto estratégico que hemos visto en el futuro, y tratar de salir un poquito de lo convencional. Muchas gracias. Bueno,
Muchas gracias, Roberto. Tal como les digo, normalmente falta tiempo para poder conversar la visión que tienen mis amigos de la academia aplicada a la empresa, que eso le da un giro bastante interesante. Pero siguiendo, como ustedes vieron, Marcelo nos reflexiona sobre la dinámica que tienen que tener los modelos estratégicos. No pueden ser estáticos como lo veíamos hace varios años. Pepe nos recuerda lo vital de redefinir la importancia del consumidor, de entender la importancia de pensar las empresas. Abel claramente nos dijo algo muy importante, nos invitó a reflexionar sobre la estrategia como país, sobre el propósito como país. Y pues Robertito nos da el toque de oro a cerrar diciendo que ojo con el humano. Es fácil hablar de herramientas, es fácil hablar de tendencias empresariales, pero el ser humano tiene que seguir siendo el centro de la actividad. La intención de esto era nuevamente invitarles, a nombre del IDE, a que tenemos que buscar estos espacios donde vamos a fomentar la empresa, la academia, esta actividad de pensar, de darle relevancia al tema, de saber lo que está pasando en el mundo, de hablar de un liderazgo moderno y sobre todo de hablar de ética, que es la responsabilidad que tiene la empresa en la sociedad. El país se va a desarrollar al ritmo de sus instituciones y sus instituciones se van a desarrollar al ritmo de los directivos, de los funcionarios, de los colaboradores. Es indispensable tomar esa responsabilidad que tenemos presentes y buscar esta interacción. Academia-empresa. Tenemos que pensar juntos, tenemos que recordar que el ser humano tiene que ser el centro de la actividad empresarial. Pues nada, muchas gracias nuevamente por el tiempo, nos extendimos ligeramente. Tengo entendido que antes de irnos a servir una sopita, hay un pequeño sorteo, entonces ahora sí les pueden aplaudir por favor. Gracias, personal. Queremos agradecer, por supuesto, a todos los ponentes y participantes del foro sobre el futuro de estrategia empresarial. Ha sido un honor escuchar sus valiosas perspectivas sobre cómo las estrategias empresariales deben evolucionar para enfrentar los desafíos globales actuales. Gracias de verdad por compartir sus conocimientos y experiencias que sin duda enriquecerán el camino de todos los presentes en este día hacia la innovación, por supuesto, y el éxito en sus respectivas empresas. Muchísimas gracias. Ahora sí, llegó el momento esperado que dijo Patricio. Vamos a invitarse a quedarse en sus puestos porque